bienvenidas a la última sesión de la que habla del día de hoy. En esta ocasión, Mauricio Alexis Parroquia Fuentes nos hablará algunos resultados importantes de las lógicas infinitarias. Adelante. A ver si, perdón, otra vez. Bueno, como ven, gracias. Soy Mauricio Alexis Parroquia Fuentes y pues voy a hablarles un poquito de lógica infinitaria. Bueno, como tal, lo que les voy a exponer es la lógica infinitaria como una extensión de la lógica de primer orden. Entonces, para eso empezamos con un tipo de semejanza. Entonces, tenemos ahí la definición del tipo de semejanza, que es la unión de los relacionales, los funcionales y las constantes. Y en este caso es el mismo tipo de semejanza que tenemos en lógica de primer orden. Hay otros tipos de lógicas infinitarias que permiten aridad en las relacionales o funcionales, aridades infinitas. Entonces se puede extender todavía de diferentes maneras, pero en este caso estamos considerando aridades solo finitas. Entonces por eso son la unión de las n menores que omega y m menores que omega también. Entonces igualito al tipo de semejanza que en primer orden. Con eso pues vamos a definir el lenguaje como tal. Entonces para eso necesitamos dos cardinales infinitos, en este caso kappa y lambda. Al ratito vemos cuál es la relación que deben de mantener kappa y lambda, y pues definimos el lenguaje básicamente de la misma manera. ¿Okay? El tipo de semejanza, cuántas variables vamos a manejar. La mejor manera de manejar, de decir cuántas variables tenemos, es que sea el máximo entre kappa y lambda. Pero en este caso, con kappa nos va a bastar. Igual vamos a manejarlo con igualdad, pues, para que sea más entretenido. Y en este caso vamos a hacer la construcción con la disyunción, ¿sí? No, conjunción, perdón. Y el existencial. ¿Por qué? Porque al manejar implicaciones, las implicaciones pues, no son conmutativas, entonces se me puede hacer un desmadre. Entonces es mucho más fácil manejarlo con la conjunción. Y pues el existencial se lleva bien con la conjunción. Entonces, como sabemos, este es un conjunto también completo, porque por leyes de De Morgan podemos escribir a la conjunción, bueno, a la disyunción con la conjunción, y a la implicación como el que es no A o B. Y pues, a partir del existencial también podemos construir el para todo. Entonces, bueno, hasta ahí pues todo muy sencillo, ¿no? Aquí, kappa nos acota la cantidad de conjunciones que podemos hacer dentro del lenguaje. Entonces, bueno, ahorita al ratito vemos un ejemplo. Y lambda nos va a acotar la cantidad de cuantificandos que puede haber. Entonces, si se dice que existen cosas que cumplen algo, ese tiene que ser menor que lambda. Porque si no, no está en mi lenguaje. Y si tengo un conjunto de, no sé, eta fórmulas, la conjunción de ese conjunto está en el lenguaje si eta es menor que kappa. Más o menos. Bueno, si tienen alguna duda, no duden en preguntarlo. Ahora, esta es una definición un poquito, pues, no truculenta, pero sí, la verdad es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta es la definición de las expresiones, no, de las fórmulas, más bien en lógica de primer orden. Pero aquí nada más lo defino como expresiones. Como tal, no tengo así como la sucesión de todos los símbolos que tengan el lenguaje. No, al igual que en lógica de primer orden, paréntesis, paréntesis implica para todo paréntesis, lo que sea, no significa nada. Entonces, en este caso, pues mejor me salto ese paso y defino las expresiones como las fórmulas. La única diferencia va a ser que mis fórmulas tienen que tener menos de lambda variables. ¿Va? ¿Y eso para qué? Para que con mis existenciales o con mis cuantificadores lo pueda acotar. Y trabaje con enunciados, que pues ya sabemos que es más sencillo, ¿no? Ahora, tenemos aquí dos observaciones que podemos ver. Como les comentaba, sí, perdón, me faltó una pequeña definición ahí. Aquí, son las fórmulas. Las fórmulas de tipo tau, de fórmulas infinitarias kappa lambda, tipo tau, contienen a las fórmulas de tipo tau cuando kappa y lambda son mayores o igual que omega. Eso pues, se ve pues, como que bastante sencillo, ¿no? A fin de cuentas. En las fórmulas de tipo tau normales de primer orden tenemos conjunciones arbitrarias pero finitas y cuantificaciones también arbitrarias pero finitas. Entonces, esas pues, se quedan claramente contenidas en las conjunciones arbitrarias infinitas y cuantificandos arbitrarios infinitos. Entonces, realmente lo que tengo es una extensión como tal. Y ambas están definidas con el mismo tipo de semejanza, que es pues, uno sencillito. Además, bajo esa definición, mi conjunto de atómicas
termina siendo exactamente igual. Como en las atómicas no se ven afectadas por las conjunciones y disyunciones o por los existenciales y, bueno, sí, por las cuantificaciones, el conjunto de atómicas de mi lenguaje infinitario es exactamente el mismo del conjunto de atómicas de mi lenguaje de primer orden, ¿no? Entonces, eso de hecho me facilita un chorro las cosas, ¿va? Ahora, como les comentaba, si tenemos funcionales y relacionales que tengan aridad mayor a... Sí, una aridad infinita, esto sí ya no va a ser cierto. ¿Va? Notación, aquí tenemos que tomamos X como una sucesión de ρ elementos, donde ρ claramente tiene que ser menor que lambda. Existe una sucesión de X ρ, es justo todo esto. Ahora, en este caso se pone aquí como que, digamos que este es el ρésimo, y pues como también estamos manejando cardinales y pues los pueden acomodar como quieran, pues aquí tenemos que se pueden continuar hasta donde quieran, ¿no? Entonces no se ven afectados. Donde XP es un conjunto de ρ variables con ρ menor que lambda. Entonces, esto como tal pues me va a funcionar para las fórmulas y como son menos de lambda variables, va a quedarse adentro. Abajo, la conjunción de sigma, denotar la conjunción de todos los elementos, sigma claramente, y en ocasiones se lo utilizaremos. ¿Qué es lo único que se le tiene que pedir a sigma? En sí, que su cardinalidad sea menor que kappa, el primer elemento, porque si no, sí me salgo del lenguaje. ¿Más o menos? Va, ahora importante, acá como ya lo tenemos diferente, porque como tenemos definido el tipo de semejanza, no tiene sentido considerar lenguajes infinitarios tales que lambda sea mayor que kappa. ¿Qué quiere decir eso? Que no me sirve de nada cuantificar sobre conjuntos mayores que mis conjunciones. ¿Por qué? Porque si mis conjunciones... A ver, bueno, para eso está esto, ¿no? Ay, sí, esto fue. Esta es una conjunción de sigma con la cardinalidad de sigma menor que kappa. A lo más, y tengo aquí puras, un número finito de variables en cada una de mis fórmulas, a lo más voy a tener kappa variables. ¿Estamos de acuerdo? Nunca voy a subir de kappa. Entonces, si puedo cuantificar lambda veces con un lambda mucho mayor que kappa, se ve extremadamente grande y no me sirve. Entonces vamos a fijarnos nada más en los lenguajes que sean, que cumplan esto, que cumplan que kappa sea mayor o igual que lambda. Ahora, esto es nada más con este tipo de semejanza, como lo llevo diciendo varias veces. ¿Por qué? Porque si tengo tipo de semejanza de variables infinitas, kappa y lambda ya pueden correr como quieran. ¿Sí? Absorciones y ya. Acá. Ahora, para trabajar con la semántica y todo lo que tenemos que ver, para trabajar bien hay que hacer algunos ajustes en las definiciones. En este caso, las asignaciones. Las asignaciones para lógica de primer orden son fórmulas que van de omega al conjunto A, donde el conjunto A es el universo de la estructura. ¿Va? En este caso, como kappa es el número de variables que tenemos, vamos a considerarlas como funciones que van de kappa en A, en el conjunto de la estructura. Y la verdad de Tarski tiene que cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque la verdad de Tarski para lógica infinitaria, para lógica de primer orden, la tenemos definida para conjunciones finitas. En este caso lo que quiero es que se cumpla para conjunciones de tamaño infinito. ¿Sí? Entonces hay que hacer ese ajuste, porque si no, no tiene sentido lo que estoy hablando. Aquí tenemos unos ejemplos de pues, por qué, bueno, de cuál es el poder expresivo que tienen las lógicas infinitarias. Entonces, en este caso, este primer pues, enunciado ya sería nuestro primer enunciado de tamaño infinitario, porque es una conjunción sobre omega. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para todo número natural va a suceder esto. ¿Sí? Entonces, todo número natural es sucesor a la algo del cero. ¿Va? Entonces, con estos 4 enunciados, puedo expresar a todas las estructuras que son isomorfas a los naturales. Con la suma del orden, el suma, producto, 1 y 0. Entonces acá el 0 sería mi único elemento, mi constante. Acá abajo decimos que si la conjunción
bueno, no sucede que dos diferentes naturales sean el mismo, bueno, el sucesor aplicado las mismas veces al cero. ¿Sí? Acá el producto, pues cómo está definido y cómo está definida la suma. ¿Más o menos? Pero vamos a ver unos cuantos de estos. Acá, esta está bonita, la conjunción de todos los conjuntos finitos. ¿Qué me quiere decir? Esta conjunción me está diciendo que hay, esta disyunción más bien, quiere decir que hay un natural, hay un n en omega, tal que para todo conjunto de ese tamaño de elementos que agarre, en algún momento se van a repetir cuando sean diferentes. Entonces, si mi conjunto es de cardinalidad n, cuando agarre n más 1, a fuerza se van a empezar a repetir. Entonces, n más 1 es el número que pues, me acota, digamos. ¿Sí? Puedo agarrar, si les digo, si es de n y agarro justo esos n, pues no necesariamente va a ser, no va a ser verdadero para esta n, pero para el que sigue ya se va a cumplir esta disyunción. Aquí abajo, esto está más interesante. Podemos expresar la cardinalidad en los lenguajes capa sucesor, coma capa. Dice básicamente lo mismo. Ahora, siempre que tomemos dos diferentes, para uno nuevo que tomemos, se van a empezar a repetir. Entonces, este enunciado a mí la verdad me gusta mucho porque ya en lógica de primer orden, pues como que expresar cardinalidad, pues básicamente no se puede, ¿no? Solo para conjuntos finitos. Ya para conjuntos infinitos, pues no. Acá, la caracterización de los grupos de torsión. Entonces, lo primero, quiero que sean conmutativos. De verdad. ¿Qué? Distributivos. ¿Cuál es? Perdón, estoy un poquito nervioso. Distributivos, sí, ¿verdad? Ahora, aquí como tal, siendo consistentes con la notación que estoy tomando para todo vector x2, entonces estoy tomando x0, x1 y x2. Entonces, para todos tres elementos que esté tomando, quiero que sean distributivos. Y aquí todo elemento se puede expresar como e a la n. Ahora, la única diferencia es esto. Los grupos libres de torsión es que solo el cero se puede ver así y todos los demás no se pueden ver como una sucesión. No se empieza a repetir. No vuelvo a caer en E. O sea, en mi elemento inicial. Acá. Esto es cuando ya se pone interesante. Ahora, ¿por qué no se utiliza tanto la lógica infinitaria o por qué realmente pues, se ve un tanto limitada con la lógica de primer orden? Este es el problema. Compacidad. Compacidad no lo cumple la lógica infinitaria. Y aquí está justo este contraejemplo. Bueno, de hecho, hay otras cosas que ahorita tampoco cumple lógica infinitaria, pero ahorita vamos a eso. Entonces, dado un tipo de semejanza que contenga omega constantes, entonces cada uno de mis omega elementos está representado. Si considero este conjunto, ese conjunto tiene, todos sus subconjuntos finitos tienen modelo, pero él no tiene modelo. ¿Por qué? Porque si me agarro todo el cachete derecho de aquí para acá, todas las negaciones de igualdades de las Cs, y las conjunto, llego a esto, que es precisamente la negación de este. Entonces no es posible, pues esto es enteramente inconsistente, no hay modelo para esto. Es este y su negación. Pero si me agarro una cantidad finita, sí puedo exhibir un conjunto de esa cantidad finita, o esos y uno más, que me cumplen todo. ¿Sí? Ahora, este mismo me está diciendo que justo si es una estructura que haga verdad a este primer enunciado, me está diciendo que a lo más tiene omega elementos. ¿Sí? Y son los omega que están en tau. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este enunciado no puede tener un modelo de cardinalidad mayor a omega. Eso me tumba el teorema de Löwenheim-Skolem
hacia arriba, ascendente. ¿Sí? Ahora, ojo, el teorema de Loewe-James-Collen ascendente utiliza el teorema de compacidad. Entonces, pues como no se cumple compacidad, truena el teorema de Loewe-James-Collen ascendente. Y aquí está pues, el contraejemplo. ¿Sí, más o menos? No. Si me dicen que voy un poco rápido o algo, pues ya. Ahora, vamos a extender todavía la situación un poquito más. Lo teníamos definido todo esto para unas conjunciones de tamaño kappa. Ahora, aquí si manejo el lenguaje lemniscata, lambda, ya puedo manejar conjunciones arbitrarias no acotadas. ¿Sí? Entonces, para cualquier conjunto de fórmulas que ustedes den, si hago la conjunción de esas fórmulas, ahí está, existe y se está interpretando. ¿Sí? Tiene sentido hablar de eso. Ahora, esta es una de las, ¿cómo se llama? De las extensiones, digamos, clásicas en este caso. También podemos definir la extensión de los lenguajes lemniscata, que sería la unión de los lambdas en ordinales, los lenguajes, que lo que me permite es no solo tener conjunciones arbitrarias, sino ya puedo decir cuantificaciones arbitrarias. Y en sí, la cuantificación es exhibir un conjunto de elementos que me cumplen una propiedad. Entonces ya también estoy hablando de cierta cardinalidad. Entonces, en algún punto, esto también se ve muy relacionado con lógica de segundo orden. ¿Por qué? Porque en lógica de segundo orden puedo cuantificar sobre las proposiciones. Y las proposiciones son subconjuntos del universo. Aquí, al cuantificar sobre los cuantificadores, puedo exhibir que existen una cantidad arbitraria de elementos que cumplen algo. Y ese existe, pues es un subconjunto del universo. Entonces ya puedo manejar en algún punto cuantificaciones sobre subconjuntos. Que eso lo hace mucho más poderoso que la lógica de primer orden. ¿Sí más o menos? Va. Ahora, de aquí, nos vamos para acá, elementalmente equivalentes. Entonces aquí elementalmente equivalentes para kappa lambda es todas las conjunciones de tamaño kappa sobre cuantificaciones de tamaño lambda, ese tipo de enunciados. Si la estructura A y la estructura B son elementalmente equivalentes kappa lambda, es porque a esos enunciados ambos me los cumplen. Y puedo extender esta notación para esta lógica. ¿Sí? Entonces, todos los enunciados de conjunciones arbitrarias, pero a lo más lambda cuantificandos, se puede extender. ¿Ah? Nos vamos a quedar nada más en esto, porque ya trabajar con este es mucho más complicado. ¿Va? Entonces, ¿todo esto para qué? Bueno, vamos a extender todavía más nuestros lenguajes. En este caso, extendemos una estructura al agregarle constantes como parámetros. ¿Qué quiere decir? Tengo mi conjunto sobre el cual está definida mi estructura, agarro elementos particulares y los meto al tipo de semejanza. ¿Va? Entonces los meto como constantes. Entonces ya tienen un representante y ese es el representante fijo. Entonces esa constante nueva, al interpretarla, cae como ese mismo elemento. Justo aquí. Entonces, lo meto al tipo de semejanza como una constante C. Pero la interpreto en la nueva estructura. Y va a caer justo en el iésimo lugar. Y este ya es un elemento del universo. Que está representado en la estructura como este güey. ¿Sí? Ahora, esto me va a facilitar mucho las cosas. ¿Por qué? Porque ya voy a poder tener una cantidad de enunciados, bueno, pues no más grande, ¿no? Porque se queda igual. ¿Sí? Pero ya todos estos A's y B's ya tienen un representante. Ya puedo considerar, estas van a ser en algún punto mis asignaciones. Pero sobre enunciados. ¿Más o menos? Entonces, eso me va a permitir, ahora el chiste es analizar cómo son estas dos estructuras. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver también bueno, mejor seguimos. ¿Más o menos? Ahora, ojo. Estas dos estructuras, A, con el nuevo parámetro, A con mi parámetro A,
que claramente extiende, digamos. Digo, tampoco son tan similares, pero es un problema también estar cambiando el tipo de semejanza. Porque cada vez que agrego un nuevo parámetro, cambio el tipo de semejanza, completamente. Entonces estoy cambiando el lenguaje. Y estoy agregando más fórmulas, o más enunciados, para ser más específico. ¿Sí? Pero no cambian tanto. Una función, un encaje que vaya de esta estructura a la otra con parámetros, es lo mismo que un encaje que va de la original a la segunda, nada más con que coincidan los parámetros dados. Los parámetros vayan a dar a los parámetros. ¿Sí? Entonces, esa es realmente la única variación grande. Y de hecho, esto por el lema del diagrama, que pues, no sé si algunos ya conozcan, se supone que al menos uno aquí ya lo conoce. Sí me facilita mucho las cosas. Más o menos. Decimos. Ahora, los juegos de Benchut Fraisé, supongo que así se dice, la verdad no tengo idea, pero bueno, perdónenme eso. En este caso, esta no es una definición tan formal como verán, pero porque nada más es una explicación del juego, pero funciona. ¿Va? Con esta nos quedamos y con esta nos va a funcionar perfectamente. Entonces, dadas dos estructuras y pues en este caso un número finito. En el enésimo paso, Abelardo, el primer jugador, juega un elemento en la primera estructura, en el primer universo, o un elemento en el segundo. Ahora, en el primer caso, Eloísa tiene que responder con un elemento de la otra estructura, del otro universo. Entonces, si Abelardo, el primer jugador, juega en A, Eloísa, nuestra segunda jugadora, tiene que jugar en B. Y viceversa. Si Abelardo juega en B, Eloísa tiene que contestar en A. ¿Vale? Ahora, al final tenemos esta pareja que le llamamos la jugada. No, pues que claramente esta pareja pues va a ser en este caso de longitud G. Longitud G. ¿Sí? Ahora eso eso lo denotamos así. Juego de Benchut Fraisé de longitud G entre las estructuras A y B. ¿Va? Ahora, lo que se define como ¿cuándo gana uno de los dos? Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es lo que definimos como un juego? Alguien quiere ganar, ¿no? Entonces, en este caso, no me acuerdo cómo le llaman los de juegos, pero no es posible el empate. Y es un juego de información exacta o perfecta, no me acuerdo algo por el estilo, porque cada uno puede ver las jugadas anteriores. ¿Sí? Entonces, si ya supo qué contestar Eloísa en la jugada N, y Abelardo repite la tirada, ya tiene cómo contestarla. ¿Va? Ahora, ¿cuándo gana Eloísa? Cuando con estas dos, claramente, subconjuntos de los universos, se tiene esto. ¿Va? Que digamos, la estructura alargada con este parámetro es elementalmente equivalente 0 con la estructura B alargada con el mismo parámetro, que en este caso pues, tiene que ser de la misma longitud también. Entonces sí tiene sentido. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que sean elementalmente equivalentes 0. ¿Qué significa que satisfacen a los mismos enunciados sin cuantificadores? Este 0 está jugando que no hay ningún cuantificador. ¿Va? Si pongo n, es que satisfacen a los mismos enunciados con n cuantificadores. Es lo que se le llama también el rango de cuantificación. Pero no quería meterme tanto en eso. Ahora, justo esto es lo que me sirve extender la estructura. Extiendo la estructura y ya puedo hacer enunciados con mis elementos de A y mis elementos de B. Entonces ya están interpretados y ya son enunciados sin cuantificaciones. ¿Sí? Entonces la cantidad de enunciados ahora ya sí es bestial. Va. Seguimos. Dado eso, se define también un sistema back and forth equivalente. El juego de Benchut Fraisé en algún punto es muy similar al back and forth. Back and forth es, comparo dos estructuras. Si para todo güey en la primera, a ver, para eso está esta cosa, ¿no? Entonces, ya, mi universo A y mi universo B. Para todos los güeyes aquí, ¿existe alguien acá con quien puedo contestarle? Si escojo a este güey, puedo jugarle acá. Existe este güey, ¿va? Que me va a cumplir los mismos enunciados. Si escojo aquí a este güey,
Puedo escoger aquí este güey. No necesariamente tiene que estar ahí a la misma distancia, depende cómo sean realmente mis estructuras, si son densas, si son numerables, si son infinitas, bla, 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 bla. Ya, ahí sí ya le podemos jugar bastante. Pero es, para cada uno aquí, hay otro acá para contestarle. Ese sería el fourth. Y para cada uno acá, hay otro acá para comentarle. Sería el back. Entonces es un dime, direte, ping pong. ¿Va? Entonces, una estructura back and forth equivalente diremos que son las parejas dentro de un conjunto no vacío, tales que esas dos parejas hacen que sean elementalmente equivalentes 0 mis dos estructuras extendidas. Y que lo puedo extender cuando menos una vez más. Para cada pareja, entonces lo puedo extender hasta omega. Entonces, back and forth equivalente es muy similar a mi juego de Shoot Freeze. Ahora, y eso, primer teorema importante, el teorema de Karp, que es uno de los que más trabajo me costó. Ahora, tenemos que dos estructuras son elementalmente equivalentes, lemniscata omega, o sea, conjunciones arbitrarias a lo que quiera, pero cuantificaciones finitas. Si existe un sistema back and forth equivalente de tamaño omega, y Eloisa tiene estrategia ganadora en el juego de tamaño omega. Estos dos últimos, básicamente por cómo están construidos, son básicamente lo mismo, ¿no? Ahora, el chiste es estos dos. Que bueno, la demostración es por inducción sobre la formación de términos y fórmulas, y pues es una monserga, entonces ya se la pueden imaginar. Si no, pues les paso. Si no, al final les pongo una bibliografía y mi correo por si alguien lo quiere checar. Pues cualquier duda también les atiendo con gusto. Entonces, esto es muy interesante porque, bueno, a fin de cuentas, sabemos, o siempre, o una de las cosas bonitas que se ve, una de las relaciones que se quiere ver en lógica 2, es cómo se comportan estos dos güeyes. ¿Sí? Cuando dos estructuras son elementalmente equivalentes y cuando son isomorfas. Ya sabemos que esto sí pasa. Pero ¿cuándo pasa esto? ¿Va? Ahora, para las nuevas definiciones que tenemos, esta, o en particular esta, para ser un poquito más general, obviamente me implica esta. ¿Sí? Si son todas las conjunciones infinitas, todas las conjunciones arbitrarias, en particular todas las conjunciones infinitas, son todas las cuantificaciones arbitrarias y en particular todas las infinitas. ¿Sí? Esto me implica esto. Y esta me implica esta. Entonces lo que se quiere hacer es el puente entre estas dos. Ver qué tanto se relacionan también estas dos en estructuras infinitarias. En lenguajes infinitarios. ¿Sí más o menos? Va, entonces aquí se ve esto. El problema es que tampoco pasa. Solo pasa esto cuando estoy hablando en estructuras numerables. Pero ya que tengo estructuras de mayor cardinal numerables, truena la cosa. ¿Va? Ahora, vámonos con otro de los grandes teoremas dentro de la lógica infinitaria, que sería el teorema de Scott. Ahora, el teorema de Scott, creo que es Dana Scott, como se llama, vio más o menos lo mismo. Y vio algo muy importante. Este enunciado, justo lo que me está encapsulando es el back and forth. ¿Sí lo ven? Esta conjunción en los elementos de A, bueno, me dice que todo elemento de A, para todo elemento de A, existe un elemento en B. Porque ya lo estoy interpretando en B a este güey. ¿Sí? Entonces, para todo elemento A, en A hay un elemento en B, tal que puede extender el enunciado. Y para todo elemento en B, existe, o sea, un elemento en A me cumple que puede extender el enunciado. Entonces, es justo el sistema, es encapsular la propiedad back and forth en un enunciado. Ahora, bueno, este es para el caso sucesor. El caso límite pues es la conjunción de todos los anteriores. Y el caso cero son todas las literales que cumple. Cuando una literal son las atómicas o las negaciones de las atómicas. ¿Sí? Entonces son todas las propiedades que me cumplen los enunciados. Sencillitas. Son las propiedades básicas, digamos. ¿Sí? Y ya combinaciones booleanas ya lo vuelven un poquito más entretenido. Ahora, este es el pre-enunciado de Scott. El pre-enunciado de Scott es un enunciado, bueno, es este como tal.
este de aquí abajo, que me encapsula toda la estructura en un solo enunciado. Ahorita vemos cómo. Primero vamos a ver el rango de Scott. El rango de Scott es un número ordinal alfa, tal que si mi estructura, bueno, si este enunciado, el enunciado definido acá, ya sea cualquiera de los casos, lo lee esta estructura, el rango de Scott es el mínimo ordinal, tal que cuando pasa esto, para todos los mayores también pasa. ¿Sí? Entonces, a partir de un ordinal van a caer todos los mayores. El mínimo ordinal para el que empiecen a caer todos los mayores es el rango de Scott. Para esta estructura, todo esto es con la estructura A. ¿Sí? Ahora, el enunciado de Scott sobre el rango alfa es esto. Entonces, regresamos aquí. El primer elemento, bueno, mi preenunciado de Scott de longitud 0, son las propiedades de todos los literales, ¿no? Entonces, primero se tiene que cumplir lo mismo, pero cuando no tengo extendida la estructura, cuando no estoy hablando de constantes. ¿Sí? Y, como estoy con el rango de Scott, para todo elemento, elemento que dé más, este rango de Scott me permite que se pueda extender una vez más. Entonces, si son back and forth equivalentes aquí, van a ser back and forth equivalentes acá. Entonces, justo es la propiedad del rango de Scott. Cae uno, caen todos los demás. En particular, el siguiente, no me afecta. Ya cayeron todos los demás. La conjunción sobre todos los elementos del universo y de todas las posibles combinaciones es el enunciado de Scott. Ahora, existe el enunciado de Scott y existen enunciados de Scott. Nada más que los enunciados de Scott existen solo para estructuras finitas, que es básicamente hacer la conjunción de todas las propiedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si otra estructura satisface ese enunciado, quiere decir que cumple todas las propiedades que la primera. ¿Sí más o menos lo ven? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Está encapsulando todas las propiedades de la primera estructura. Y si otra estructura lo cumple, es que son isomorfas. ¿Va? Y llegamos con eso precisamente al teorema de Scott, del isomorfismo de Scott. Si una segunda estructura cumple el enunciado de Scott, es que son isomorfas. Que es como que digamos el resultado importante. Pero cae como corolario de lo de aquí arriba, que viene justo por el teorema de Karp. Si son elementalmente equivalentes de tamaño lemniscata omega, en particular me cumplen este. Y si me cumplen este, es que me cumplen este back and forth. Pero si me cumplen ese back and forth, es que son back and forth equivalentes, que es equivalente a que sean lemniscata omega equivalentes, por el teorema de Karp. Y de ahí cae a que puedo encapsular una propiedad entre estructuras dentro del lenguaje, que es algo muy fuerte. No sé si fui muy rápido, pero pues alguna duda, realmente eso es todo lo que tenía preparado. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta para Mauricio? Claro, ¿qué pasó? Este es otro, que también está hasta la madre de errores. Entonces, sí. ¿Por qué te salió en el 2016? Este, de hecho, lo tienen en el instituto, por si lo quieres checar. Pero sí está hasta la madre de errores. Los que tienen aquí en la biblioteca también son los que creo que es como del 2010, ¿no? Algo así. Entonces, sí, ya son sus lecturas para sus clases. Entonces, él los corrige ahí. ¡Ay, pues está mal! Entonces, se los corrige a ellos, a los alumnos. Todos los demás mortales que no somos sus alumnos, nos tenemos que partir la madre con el libro. Pero sí, está bonito, está interesante. Pero para eso te recomiendo más el Dickmann. Large Infinitary Languages, que me faltaron todos los espacios, perdón, qué pena. Ese es más sencillo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Mauricio, te agradecemos por un pequeño presente de parte del comité organizador. Muchas gracias. Regálanos una preguntita para el público para que se ganen. Ok, bueno, a ver. Pues está sencillo, no está tan complicado.
¿Esto pasará? ¿Por qué no? No sé por qué. Porque me dice mi corazoncito que no. Yo siento que no. Ok, bueno, democráticamente. Ahorita rompemos el cuaderno y le repartimos una hoja a cada quien. ¿Eh? Ah, pues claro. Mira, entre prueba por democracia y prueba por intimidación, ¿cuál te gusta más? No sé, la verdad. Es que hace mucho que no tomo un curso de lógica. Pero yo creo que no. Es todo. Ok, bueno, no pasa. ¿Por qué? Porque justo aquí estoy cuantificando puedo cuantificar sobre una cantidad absurda de existenciales. Entonces ya estoy exhibiendo subconjuntos de la estructura. Si exhibo un subconjunto de tamaño mayor que omega, o sea, de tamaño mayor que los racionales, ya cayó. Es perfecto, no pasa. Entonces, ¿qué dices? No, pues se ganó la libreta. Se ganó la libreta. Gracias. Bueno, entonces agradecemos una vez más a Mauricio y también que asistan a las demás pláticas de la Aquelarre y también a la clausura el día viernes, no se la pierdan, va a haber muy buenas cosas. Muchas gracias. No, gracias. Les digo, si tienen alguna duda o algo por el estilo, ahí está mi correo, con confianza. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué tantos, o sea, evidentemente ganas muchísimo con este tipo de lenguajes teniéndolo, porque pues, ya no tienes que trabajar tanto para deducir cosas que en lógica finita, bueno, En lógica de primer orden no puedes escribir, o sea, tú puedes escribir muchas más cosas. pero Digamos. ¿cuál es qué es lo que se pierde? ¿Por qué no usamos esta lógica en lugar de la otra lógica? O sea, ¿cuál es el costo? Compacidad. Compacidad es el gran problema. O sea, tu compacidad sí es un teorema muy fuerte y, por ejemplo, el teorema de correctud-completud se cumple para ciertos conjuntos de la estructura del lenguaje. Pero el teorema de correctud-completud extendido ya no se cumple. ¿Por qué? Justo porque para demostrar el teorema de correctud-completud extendido necesitas compacidad. Entonces ya eso ya te limita mucho. O sea, puedes ver que algo, no sé, que esto pasa, ¿sí? Entonces, este es el sencillo. Pero, si ya quieres demostrar algo bajo una teoría, esto ya no pasa. Entonces ya cuando estás trabajando con cualquier teoría que tenga sus axiomas propios, ya no puedes asegurar nada. Sí se han tratado de hacer algunas maneras de extender compacidad. Hay algo que se llama capa o lambda compacidad, que es cuando capa es un cardinal infinito. Entonces defines si todos los subconjuntos de tamaño menor o igual que lambda tienen estructura y, bueno, entonces el grandote va a tener estructura. Entonces, ese va a ser, bueno, es lo que se llama omega o lambda capa compacidad. Ahora, eso solo pasa para cardinales fuertemente inaccesibles. Entonces, está peor. Bueno, solo pasa para esos. Así ya es. Pues está peor. Bueno, no está peor, es muy entretenido, es muy divertido. Pero sí te lo complica un chorro también. Muchísimas gracias, chicos, por asistir.